Vivamos la vida con sabiduría. Presenta su programa Reflexionando con Sabiduría, predicando la palabra, hermano Ponce. A buscar en el libro de Génesis 21, del 1 al 7. Y si ya lo tenemos, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se irá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Bien, continuando con el pasaje, dice: Dios cambia la vida de los padres cuando les nace un hijo. Esa es la verdad central de la guía. Pero el título es Isaac, el hijo de la vejez. Pero yo le he cambiado ese título por otro, se podría decir que mejor. Yo le he puesto el hijo de la promesa. Amén, aleluya. ¿Verdad? Porque así es el hijo de la promesa. Pero antes vamos a ver un poco con detallada, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué es el hijo de la promesa? Dice aquí el versículo 1: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Hermanos, podemos ver de que el título es referente al hijo que les ha nacido a estos dos ancianos. Pero hay algo bien importante que podemos ver, que es la promesa que estaba cumpliendo Dios, que le hizo a Sara y a Abraham. Entonces, podemos ver ahí de que dice que Sara se puso contenta por el hijo que le había nacido. Pero también podemos reflexionar en ese tema, hermanos, que es Dios cumpliendo su palabra. Amén. Y por ese motivo es que nosotros no conocemos los planes de Dios, porque solo Él sabe cuándo es que va a cumplir su palabra y en qué tiempo. Por eso es que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Entonces dice aquí que y se acordó Dios de Sara, de lo que le había prometido. En los pasajes anteriores podemos ver de que cuando Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, y que Dios le habla a Abraham y le dice que lo va a hacer una nación grande, que lo va a bendecir en gran manera, y que los descendientes de él van a ser como las arenas del mar. Pero Abraham no creía. ¿Por qué? Porque él ya estaba viejo. Y él decía: ¿cómo puede ser posible que mi esposa pueda tener un hijo si ya ella es de avanzada edad, como yo lo soy? Pero ese es el problema, hermanos, que lo que nosotros vemos imposible, para Dios es posible. Amén. Por eso es que nosotros hemos creído en el Dios de lo imposible. Aleluya. Amén. En el que todo lo puede hacer. Amén. Donde nosotros vemos una pared, Él ve una salida para nosotros. Pero muchas veces no vemos esa salida porque estamos muy metidos en las cosas de esta vida, de este mundo, y nos agobian, nos hacen estar ciegos espiritualmente.
Pero cuando Dios da una palabra o cuando Dios da una promesa, tenemos que creer fielmente que Él la va a cumplir. Amén. Porque así fue lo que hizo con esta pareja de ancianos. Entonces Dios le dice, voy a hacer de ti una simiente numerosa. Pero Abraham, incrédulo, le dice, ¿cómo puede ser posible que eso sea? Es más, hasta le dice a Dios, tengo un criado, le dice, que él es el que va a ser mi heredero. Imagínese usted que todavía Abraham diciéndole al Dios Todopoderoso que no era posible, que por eso él tenía allí un criado que él le iba a heredar. Imagínese, todavía incrédulo el hombre allí, diciéndole, no puede ser posible. ¿Cómo puede ser posible que yo ya tengo 90 años y vaya a poder pegar un hijo? No puede ser posible. Pero viene el Señor y le dice, te estoy diciendo que tu mujer va a tener un hijo tuyo. Amén, aleluya. Muchas veces así pasa, hermanos. Que Dios nos tiene que llamar un poco la atención para que caigamos en el camino o en la visión que Él tiene sobre nosotros. Me acuerdo cuando, ya les he comentado esto, cuando yo salí de mi tierra, a mí me profetizaron, me dijeron que iba a ser un vaso usado por Dios. Yo creo que estaba como Abraham, yo también, o sea, un poco incrédulo o bastante incrédulo. Y yo dije, no, pues, está bueno, dije yo, nada más, está bien, dije yo. Pues, pero pasaron los años, pasó el tiempo, luego se me metió en la cabeza de quererme venir a este país. Y ahora puedo comprobar por mí mismo lo que me profetizaron. Ahora sí puedo decir de que sí, Dios me está cumpliendo y no puedo negarlo. Que Él me está usando de cierta manera, porque si no yo no estuviera aquí, hermano, frente a ustedes. Amén, aleluya. Yo he pasado por muchísimas situaciones en el camino cuando venía a este país. Y si no hubiera sido por la mano de Dios, yo no estuviera aquí. Entonces, esa fue la promesa. Pero como yo no creía, o no creí del todo, pero es que no tiene que ser así. Es que no es como usted quiere o como yo quiera. O que si yo creo o no creo. Es lo que Dios ya tiene destinado para cada uno. Pero a veces lo que tenemos que hacer es creer, hermanos. Creer. Mire, si Dios ya le dijo que la va a sanar de una enfermedad que usted tenga, créalo, porque así va a ser. Amén. El problema es que muchas veces nosotros las cosas las queremos ya y no es así. Las cosas llevan su tiempo, llevan su proceso, y también muchas veces es que Dios ve la perseverancia que nosotros tenemos en el camino. Si nosotros somos incrédulos y no creemos en lo que Él va a hacer en nosotros, ¿cómo es que va a llegar entonces? Nosotros le ponemos el stock allí a la bendición. Las puertas de los cielos están abiertas para que caiga la bendición sobre sus hijos. Pero muchas veces nosotros somos los que ponemos la pared, por decirlo así, para que las bendiciones no lleguen. Entonces, ¿qué pasó aquí? Eso mismo pasó aquí. Que Abraham, de cierta manera, no creyó lo que Jehová le había dicho. Incluso en unos pasajes más adelante podemos ver cuando llegan 3 varones a la tienda de Abraham y le dicen que en cierto tiempo ellos volverán y le van a decir de que Sara ha quedado embarazada. Pero Sara es como esas mujeres que a veces están pendientes en lo que a veces el esposo está hablando y no en otras cosas. Ella dice que estaba ahí pegadita lo voy a decir así para que se entienda, estaba pegadita a la puerta de la tienda escuchando qué era lo que le estaban diciendo al esposo. Y dice ahí la palabra que ella se puso a reír porque estaban diciendo que ella iba a quedar embarazada.
Amén. Y viene Jehová y le dice, ¿por qué te ríes? Y dice ahí que ella por miedo, dice que le dijo que no se había reído, que ella tuvo miedo. Pero le dice él, sí te reíste. Amén. Entonces, eso es lo que pasa, hermano. Que Dios nos quiere bendecir, pero muchas veces nosotros somos bastante incrédulos. ¿Cómo es posible, dijo ella, que yo de tantos años vaya a tener un hijo? Pero la promesa ya estaba dada. La palabra ya se había dicho. Jehová ya había hablado con esta pareja. Y les dijo que los iba a bendecir y que les iba a dar un hijo. Entonces, a todo esto se dice que pasaron como unos 20 años desde cuando les dio la promesa. Y llegamos hasta este capítulo 21, donde dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y dice el 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Entonces, ahí es donde podemos ver, hermanos, que la promesa se había cumplido. Entonces, ¿por qué fue que dije yo que Isaac es el hijo de la promesa? Es por eso mismo. Porque fue una promesa que Dios había hecho. Prácticamente fue un pacto que hizo Dios con Abraham y le dijo, te voy a bendecir, te voy a dar un hijo. Amén. Pero antes de llegar a este capítulo, ellos ya habían hecho algo que no estaba muy de acuerdo con Dios. Y usted ya lo sabe. Que fue cuando se metió con Agar, la esclava. Pero ¿de quién salió la idea? De la misma Sara. ¿Por qué? Por la desesperación. Eso es lo que sucede, que muchas veces nos desesperamos y no tenemos la suficiente paciencia para esperar en Cristo. Entonces, ¿qué hizo ella? Se desesperó y dijo, no tengo hijo, no tengo quien me herede. Y viene y le mina la cabeza al esposo y le dice, métete con la sierva. Los problemas vinieron después, cuando ya la otra mujer salió embarazada y le tuvo un hijo. Ahí ya vinieron los problemas, ya vinieron los celos y en fin, muchos problemas. Eso lo pudimos ver en las lecciones pasadas, hermano. Cuando Agar le tuvo un hijo a Abraham. Pero es por la misma desesperación que lleva al ser humano a cometer esos errores. A veces no nos vamos a ir tan lejos. A veces entre los mismos humanos, a veces cuando el papá le dice al hijo, mira hijo, no salgas en la noche o no vayas a tal lugar, es peligroso, no salgas. Y el hijo, porque como está joven, él cree que se las puede todas, pero muchas veces por eso fracasan. ¿Por qué? Porque no le hacen caso a su padre. De esa misma manera podemos comparar esto, que Abraham y Sara no le hicieron caso a su padre, que era Jehová. Por eso es que vinieron problemas. Entonces dice aquí el 4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Imagínense cuántos tenía ya Abraham. 100 años. Dice aquí que Sara tenía 90 años cuando nació Isaac. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en este caso? En primer lugar, podemos ver de que ellos eran padres primerizos. Aparte de que eran padres primerizos, ya estaban de avanzada edad. O sea, ya se les hacía más dificultoso aquello. Así es. Imagínense que a veces se dice que uno se tiene que preparar para ser padre. Y yo lo que pienso es de que uno nunca está preparado para ser padre cuando nace el primero. Amén.
Solo hasta cuando nace el primero es que uno sabe en realidad qué es lo que a lo que uno se está metiendo o cuáles son las responsabilidades que vienen. Hasta entonces uno que se da cuenta. Pero como la situación es de que cuando uno tiene sus hijos, los tiene joven, pues se le hace un poco más, ¿verdad? Más fácil criarlos. Pero a ellos, al padre que era de 100 años y a la mamá que era de 90, ya se les hacía más dificultoso tratar con un niño. Ese fue el reto que ellos tuvieron que enfrentar. Criar a un hijo ya con una edad bastante avanzada, porque él ya era de 100 años y la mamá era de 90. Pero como Dios había dado la promesa, ellos tenían que sacar a ese niño adelante. Y dice el 6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. O sea que nadie le iba a creer de que ella a esa edad pudiera tener un hijo, pudiera ser madre. Por eso es que ella dice eso. Quien escuchara esto se va a reír conmigo. O sea, va a pensar que es una broma o va a pensar que es una mentira. Y ahora en día sí sucede, hermano. A veces los milagros pasan y nosotros estamos bien como, es mentira lo que el hermano o la hermana está diciendo, es mentira. No puede ser, hermano. Pero ¿y en qué parte de la Biblia dice que los milagros ya se acabaron? En ninguna parte. Así es. Los milagros suceden en cualquier momento, cuando a Dios le plazca. Amén. Esa es la certeza que tenemos que tener. Que si nosotros estamos esperando un milagro, hay que creer con fe. Por eso es que las oraciones, hermano, las oraciones pueden mucho. Amén. Las oraciones pueden mucho. Cuando usted ore, tenga fe que así va a ser. Le dijo Jesús a aquel hombre en el libro de Marcos, si tan solamente puedes creer, le dijo. Y le dijo el hombre, yo creo. Y dice que el hijo fue sano. ¿Por qué? Porque tenía un hijo que estaba enfermo. Pero en la angustia de aquel hombre, él creía y tenía fe que su hijo iba a ser sano. Amén. Entonces, así tenemos que ser nosotros. Por eso es que la palabra dice que ¿quién tuvo la culpa? Si los padres o el que nació enfermo. Ninguno de los dos. Es para que la misericordia o el favor de Dios se manifieste en la persona. Amén. Así tiene que ser. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. El 7. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en la vejez. Imagínense. Imagino yo ya bueno, ahora en día, pues, viendo ya una señora de 90 años, ¿verdad? Chineando un bebé y estarlo amamantando es algo, yo nunca lo he visto, hermanos. Tampoco digo que no puede suceder, pero es algo bien sobrenatural, ¿no? Era algo como para Dios nada es imposible. Entonces, hermano, este es el hijo que le nació a esta pareja y fue el hijo quien los ayudó cuando ya estaba grande a ellos. Fue el hijo que ellos necesitaban como heredero, pero quien se encargara también de las cosas de los padres. Entonces, muchas veces esa es nuestra esperanza, que nuestros hijos nos ayuden en nuestra vejez.
Pero a veces no sucede así porque a veces también nosotros damos pasos malos como padres que somos. Por eso la edición anterior decía que los padres tienen que influir en las decisiones de los hijos. Amén. Porque no es solamente de dejarlos allí y que ellos crezcan a su voluntad. Nosotros los tenemos que educar. Amén. Yo les dije anteriormente que nosotros les tenemos que enseñar valores a nuestros hijos. Cómo se tienen que comportar frente a la gente, cómo se tienen que comportar frente a los padres. Entonces son valores, o uno les enseña también a trabajar muchas veces. Uno les enseña a esforzarse, a valorar la vida y a valorar lo que tienen. Porque cuando a un hijo se le da y se le da y se le da y solo se le da, el hijo no aprende a valorar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, como quiera mi papá me da. Pero cuando a un hijo se le da y se le escasea también y se le enseña que tiene que valorar lo que se le ha dado, a él se le va metiendo eso en la mente. Si lo gasto rápido, mi papá ya no me va a dar. Entonces, uno le tiene que enseñar. Por eso es muy importante en el crecimiento de los niños la influencia de los padres. Y no solamente de los padres, sino que también de los abuelos. Porque a veces, muchas veces, son los abuelos los que están con los nietos. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres solo trabajo y trabajo y trabajo. Y los niños se están criando con los nietos. Por eso, abuela, yo les voy a decir algo. Y les voy a decir esto, les voy a decir por qué. Porque yo lo vi. Porque si no, no les dijera, les estuviera mintiendo. Por eso ustedes no tienen que ser tan alcahuetas con sus nietos. Tienen que enseñarles también. Porque a veces dicen de que los abuelos hacen con los nietos lo que no hicieron con sus hijos. Pero el problema es que muchas veces los están educando mal. Y son ellos los que están allí con los nietos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo lo vi con mi hijo. Cuando lo cuidaba la abuela, mucho lo alcahueteaba. Y él, cuando estaba con ella, él quería hacer lo que él quería. A veces por una pequeña cosa él le hacía un gran berrinche. Pero él sabía con quién lo hacía. Los niños no son tontos. Entonces, abuelas o abuelos, hay que también ser un poco, se le da amor y se le da también rigor. Amén. No quiero que se enojen conmigo, pero es una realidad. A los hijos hay que saberlos educar. Entonces, eso fue lo que pasó aquí, hermanos. Que esta pareja fue bendecida con un hijo. Y ¿qué les pudiera decir? Que fue tremendamente bendecida porque fueron padres de muchas naciones hasta este momento. Entonces, pero Sara pudo morir felizmente sabiendo que fue madre al final, porque ella, cuando nació, dice que ella fue estéril. Ella fue estéril. Entonces, pero Jehová en su misericordia, en su gran favor, le da este regalo, que es un hijo, y los bendijo a ellos. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que tener también esa convicción, esa esperanza, que Dios nos va a bendecir. Lo que nosotros le estemos pidiendo a Él, no solamente puede ser un hijo, cada quien tiene necesidades diferentes. Él conoce las necesidades. No solamente hay hijos de por medio, sino que también hay un malestar que uno puede estar pasando o diferentes motivos. Entonces, hay que creer, hermanos, que Dios es el que nos va a dar la victoria. Amén. Amén. Imagínense cuántos años vivió Sara. 127 años. Al final fue una mujer feliz porque tuvo un hijo. Amén. Aleluya. Así es que, hermanos, Isaac, el hijo de la vejez, o Isaac, el hijo de la promesa. Dios le ha hecho una promesa a usted.
se la va a cumplir. Pero si usted también le ha prometido a Dios, cumpla. Porque hay que cumplir también nosotros. Amén.